Tres secretos ocultos o curiosidades de la película El Demoledor de 1993 que debes de saber, y yo soy Renardo, comenzamos. Número 3. Cuando te toca, te toca. Resulta que la famosa actriz, aunque en ese momento no era tan famosa, Sandra Bullock reemplazó a la actriz Lori Petty después de unos días de filmación. Y esto fue simplemente porque la actriz Lori Petty era bastante higadito, así que la producción dijo que simplemente se debió a diferencias creativas, para que no se oyera tan feo. Así que durante el rodaje el director Rob Schneider se hizo amigo de Sandra Bullock, así que le ofreció un papel en su siguiente proyecto, el cual era una película de autobuses. Y realmente ni la actriz ni mucho menos el director realmente creían que fuera a triunfar esta película. Pero resulta que esta película se convirtió precisamente en Máxima Velocidad de 1994, la cual, como sabemos, se convirtió en una de las películas más exitosas de ese año, tanto a nivel crítico como también financiero. Y sin duda estas dos películas catapultaron a esta actriz desconocida hacia el estrellato. Número 2. Personajes que crean moda. Resulta que tanto los puñetazos como las patadas de Wesley Snipes en esta película se ven un tanto torpes y yo diría un tanto lentas. Pero la curiosidad precisamente es que Wesley Snipes realmente es un cinturón negro consumado en la vida real, así que sus puñetazos y sus patadas son bastante rápidos, al grado que la cámara los captaba demasiado borrosos. Así que obviamente la producción le pidió al actor que los hiciera simplemente más lentos. Y hablando de Wesley Snipes, ¿sabías que realmente odiaba su teñido rubio y se afeitó la cabeza una vez que terminó el rodaje? Pero lo más curioso es que después del estreno de la película, el jugador profesional de la NBA, Dennis Rodman, comenzó precisamente a teñirse el cabello de diferentes colores, inspirado en el look precisamente de Simon Phoenix de Wesley Snipes. Y número 1, ¿sabes que en esta película hay varias cosas a la mexicana? Pues resulta que la figura de acción de Demolition Man, o el Demoledor como se llamó aquí en México, era realmente una figura repintada de acción de He-Man. Ahora sí que Mattel siendo Mattel. ¿Y sabías que en el país de Kuwait se le cambió el nombre a esta película por el nombre Rambo the Destroyer? Y esto fue simplemente porque la película de Conan the Destroyer o El Destructor de 1984 y la película de Rambo Freeze Blonde parte 2 de 1985 fueron grandes éxitos taquilleros en Kuwait, así que en este caso le pareció bien al distribuidor cambiarle el título de la película a The Rambo The Destroyer, aunque realmente en este caso no tenían nada que ver estas dos franquicias con esta película. Y yo pensaba que nada más en México se hacían esas cosas. Así que si te llegas a encontrar ese VHS con este título, ya sabes que se refieren a esta película. ¿Y sabías que curiosamente el número de muertes de la película es precisamente de 72, que francamente ni yo me acuerdo que fuera tan violenta? ¿Y a ti qué te pareció la película del Demoledor de 1993? Te leo en los comentarios, y si quieres apoyar al canal puedes hacerte miembro o a través de los supergracias o dándole like, suscribiéndote y recomendando este video con tus amigos. Todo esto nos ayuda mucho a seguir adelante, gracias por el apoyo, y te recomiendo también este video de las 3 curiosidades ocultas de la película animada de Robin Hood de 1973, cuando precisamente Disney también andaba en problemas financieros muy similar a como está en este momento. Así que nos vemos en el siguiente video. Gracias por el apoyo. Bye.